Hola a todo el mundo, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar algo fascinante, el factor humano en la interacción persona-computadora. Ya sabéis, vamos a hablar de psicología cognitiva, los sentidos, cómo procesamos la información con los famosos modelos de Wickens y cómo funciona nuestra memoria paso a paso. A ver, si lo pensamos, históricamente los ingenieros construían máquinas increíbles, una verdadera locura de hardware, pero ignoraban casi por completo la pieza más importante de todo el puzzle: nosotros, los humanos que íbamos a utilizarlas. Se daba por hecho que nos adaptaríamos sin más. Pero, spoiler, la realidad nos ha dejado clarísimo que las cosas no funcionan así en absoluto. Y aquí va la gran pregunta: ¿por qué resulta tan sumamente frustrante usar ciertos sistemas? Seguro que alguna vez os habéis peleado con una interfaz que parece ir en contra de toda lógica humana, ¿verdad? Esas herramientas que hacen que enviar un simple archivo o buscar un menú sea un suplicio. Pues bien, la solución a este problema no es añadir más líneas de código ni poner botones más grandes. La clave está en utilizar la psicología cognitiva como si fuera un escáner de diagnóstico. Si logramos entender cómo funciona realmente nuestra mente, podremos diseñar sistemas que trabajen a nuestro favor y no que nos pongan la zancadilla. Para que este recorrido sea lo más claro posible, la agenda sigue un orden lógico. Empezaremos por el factor humano, pasaremos a los canales sensoriales, entraremos de lleno en el procesamiento de información y cerraremos desgranando la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Empezamos con el punto 1, el factor humano. Para entender esto, entra en juego una disciplina que es oro puro: la psicología cognitiva. Básicamente, es la ciencia que se encarga de estudiar nuestro sistema de procesamiento, es decir, cómo adquirimos, cómo mantenemos y cómo usamos el conocimiento. Y ojo, porque este estudio se divide en dos enfoques interesantísimos. Por un lado está la cognición individual, que es literalmente lo que pasa dentro de la cabeza de una persona cuando interactúa solas con un ordenador. Y por otro lado tenemos la cognición distribuida, que es todavía más compleja porque analiza cómo un grupo de personas comparte esos conocimientos y se comunica a través de distintos dispositivos. Entender ambas caras de la moneda es absolutamente vital para crear buenas herramientas. Vamos con el punto 2, los canales sensoriales. Resulta fascinante comprobar cómo sentidos a los que normalmente no les prestamos atención son ahora mismo un factor crítico en la tecnología moderna. Por un lado tenemos el sistema vestibular, que es el responsable de nuestro equilibrio y orientación en el espacio. En el diseño de realidad virtual, si no se tiene en cuenta este canal cinestésico, el resultado directo y garantizado son unos mareos y unas náuseas de campeonato. Y por el otro lado hablemos del sistema olfativo. A diferencia de los demás sentidos, el olfato ofrece una conexión nerviosa súper directa con el sistema límbico, que es la sala de máquinas de nuestras emociones. Imaginaos el potencial. Esto abre la puerta a futuras interfaces emocionales y a mundos virtuales muchísimo más inmersivos. Pasamos al punto 3, el procesamiento de información. Tomemos como referencia el modelo cognitivo general de Wickens. Y la verdad, esto es esencialmente el plano anatómico de la interacción humana. Me encanta porque usa una metáfora perfecta. Pensemos en una computadora, con sus típicos dispositivos de entrada y salida, pues el equivalente humano sería exactamente igual. Nuestros sensores, como los ojos o los oídos, captan la información, y nuestros efectores, como las manos al teclear o nuestra propia voz, ejecutan la acción. Al final todo esto es un bucle continuo de retroalimentación, donde la máquina y la persona se comunican mediante sus respectivos hardwares y procesos. Y el primer filtro dentro de nosotros en este flujo constante es la memoria sensorial. Pensadlo un momento. La información del mundo exterior nos bombardea de forma continua y a una velocidad vertiginosa. Como nuestro cerebro necesita un mínimo de tiempo para analizar todo este caos, los canales sensoriales cuentan con esta pequeña memoria de choque. Lo que hace es retener la información durante fracciones de segundo, apenas unos milisegundos, un suspiro. Su única función es agarrar el dato el tiempo justo para pasarlo al siguiente nivel, antes de que se evapore y desaparezca para siempre. Y ese siguiente nivel es el punto 4, la memoria de trabajo. Ojo, porque la memoria de trabajo no es un simple cajón donde caen los datos sin más, es un sistema bastante complejo. Imaginadlo como una oficina supervisada por el Ejecutivo Central, que hace de jefe de operaciones. Este jefe delega el trabajo en dos almacenes secundarios. Uno es el lazo articulatorio, que se especializa única y exclusivamente en manejar la información verbal y de sonido. El otro es la agenda visoespacial, que se encarga de retener las imágenes y los datos del espacio físico. Separar estos dos flujos es exactamente lo que nos permite procesar simultáneamente lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando sin que el cerebro colapse. Pero claro, hay un límite crítico en esta memoria de trabajo y se resume en esta cifra: 7 más menos 2. Es literalmente la cantidad máxima de elementos o de unidades de información que podemos retener de forma activa al mismo tiempo. Al ser una capacidad tan sumamente limitada, nuestra mente busca atajos de forma desesperada. Intenta crear asociaciones para agrupar datos y formar pequeñas huellas de memoria. Si una interfaz sobrecarga a quien la usa con más de 7 elementos que no tienen relación alguna entre sí, el rendimiento cae en picado y la información se pierde.
Para que veáis cómo se traduce este límite en el mundo real, tomemos un par de ejemplos clásicos. Ir a un cajero automático o a una máquina expendedora de billetes. Pasa muchísimo. La gente saca el dinero del cajero y ¡zas!, se deja la tarjeta. O coge el ticket del tren y se olvida las vueltas. ¿Por qué ocurre esto? Pues por culpa de una asociación cognitiva prematura. La mente percibe que la acción principal, que era obtener el dinero, ya ha concluido. Así que hace limpieza, borra la memoria de trabajo para prepararse para la siguiente tarea y olvida por completo el paso secundario. ¿Cómo lo arregla un buen diseño? Obligando a la máquina a devolverte la tarjeta o el cambio justo antes de darte el billete. Y si a esto le sumamos estímulos externos, la cosa se vuelve asombrosa. El experimento de Salame y Baddeley demostró algo importantísimo sobre las interferencias. Resulta que si estás realizando una tarea verbal, por ejemplo, leyendo o buscando información en una página web, y hay música de fondo con letra cantada, esa voz te provoca una severa interferencia cognitiva. Incluso si juras que no estás prestando atención consciente a la canción, el lazo articulatorio del que hablábamos antes se satura intentando procesar las palabras de fondo. Esto reduce enormemente tu capacidad para completar la tarea principal. Un detalle absolutamente vital para tener en cuenta en el diseño web y en los entornos de trabajo. Llegamos por fin al punto 5, la memoria a largo plazo. Si volvemos al modelo de Wickens que comentábamos antes, vemos que una vez que la información ha logrado sobrevivir a la memoria sensorial y ha sido elaborada de forma correcta por la memoria de trabajo, llega a su destino final. La memoria a largo plazo es como un disco duro con una capacidad prácticamente ilimitada. Podemos almacenar ahí todo nuestro conocimiento. Sin embargo, tiene un coste operativo importante. El tiempo de acceso es mucho más lento, tarda más o menos 1/10 de segundo y requiere de procesos de recuperación para volver a traer esa información a la memoria de trabajo cuando la necesitamos. Y esto es clave. No guardamos toda la información de la misma manera. Tenemos por un lado la memoria procedimental, que almacena las reglas de actuación y estrategias. Es básicamente el saber cómo hacer algo, de manera automática. En contraste, está la memoria declarativa, que es el saber qué, y se divide en dos: la episódica, que guarda de forma seriada nuestras vivencias personales, por ejemplo, recordar un atraco que presenciaste ayer, y la semántica, que archiva conceptos y hechos generales extraídos de esas experiencias, como el concepto general de no fiarse de los extraños. Diseñar un sistema implica tomar la decisión consciente de a qué tipo de memoria queremos apelar para que la experiencia sea fluida. Para terminar, me gustaría dejar una gran pregunta sobre la mesa. A lo largo de esta explicación hemos comprobado que la mente humana tiene canales muy específicos, embudos muy estrechos en su atención y formas muy distintas de almacenar el conocimiento. Entonces, el verdadero salto evolutivo de la tecnología seguramente no dependerá de fabricar procesadores más rápidos, dependerá de adaptar la inteligencia artificial y las interfaces de próxima generación para que encajen perfectamente en este molde cognitivo nuestro. Quienes logren alinear la máquina con la mente serán quienes realmente creen el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.